This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. En los pliegues de la historia antigua, entre las intrigas de palacio y los giros del destino, emerge una figura femenina cuya historia va más allá de los límites de su papel como madre de reyes. Betsabé, una mujer cuyo nombre ha resonado a lo largo de los siglos, no solo como la madre del legendario Salomón, sino también como una mujer fuerte y resiliente que navegó por las aguas turbulentas de la política y el poder. Su relato está impregnado de pasión, intriga y redención, y su influencia en el reino de Israel se extiende mucho más allá de las páginas de los textos sagrados. En este viaje, exploraremos el cautivador mundo de Betsabé, desde su encuentro con el rey David hasta su ascenso como la madre de un rey sabio y piadoso. Descubriremos los desafíos que enfrentó, las decisiones que tomó y la fuerza que la convirtió en una figura central en uno de los linajes más notorios de la historia del pueblo de Israel. A la vuelta del año, el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David envió a Joab y con él a su propia guardia y a todo Israel. Masacraron a los amonitas y sitiaron Rabá. Sin embargo, David permaneció en Jerusalén. Aconteció al anochecer, cuando David se había levantado de su lecho y paseaba sobre la azotea del palacio, que vio desde la azotea a una mujer que se bañaba. La mujer era muy hermosa. David inquirió acerca de esta mujer y le dijeron, pues, esa es Betsabé, hija de Eliam, la esposa de Urías el Heteo. Entonces David envió mensajeros y la hizo traer. Ella vino a él, y él durmió con ella. Ahora acababa de purificarse de sus cursos. Luego se fue a casa de nuevo. La mujer concibió y mandó decir a David, estoy encinta. Entonces David envió a Joab un mensaje, envíame a Urías el Heteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías llegó a su presencia, David preguntó por Joab y el ejército y cómo iba la guerra. Entonces dijo David a Urías, desciende a tu casa y diviértete. Urías salió del palacio y fue seguido por un regalo de la mesa del rey. Sin embargo, Urías durmió junto a la puerta del palacio con la guardia personal de su amo y no bajó a su casa. Esto fue informado a David. Urías, dijeron, no bajó a su casa. Entonces David le preguntó a Urías, ¿no acabas de llegar de un viaje? ¿Por qué no vas a tu casa? Pero Urías respondió, no están el arca y los hombres de Israel y de Judá alojados en tiendas. Y mi amo Joab y la guardia personal de mi señor, ¿no están en los campos abiertos? ¿Debo ir a mi casa, y comer y beber y dormir con mi esposa? Entonces David dijo a Urías, quédate aquí hoy. Mañana te enviaré de vuelta. Así que Urías se quedó aquel día en Jerusalén. Al día siguiente David lo invitó a comer y beber en su presencia y lo emborrachó. Urías salió por la tarde y se acostó en su lecho con la guardia de corps de su amo, pero no bajó a su casa. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y la envió por medio de Urías. En la carta escribió, estaciona a Urías en el fragor de la pelea y luego retrocede detrás de él para que sea derribado y muera. Entonces Joab, sitiando la ciudad, apostó a Urías en un lugar donde sabía que había grandes guerreros. Los hombres de la ciudad salieron y se enfrentaron a Joab. El ejército sufrió bajas, incluidos algunos de los guardaespaldas de David.
Y también murió Urías el Heteo. Joab envió a David un informe completo de la batalla. Al mensajero le dio esta orden: cuando hayas terminado de contarle al rey todos los detalles de la batalla, la ira del rey puede ser provocada. Él puede decir: ¿por qué te acercaste tanto al pueblo para pelear? ¿No sabías que dispararían desde las murallas? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No fue una mujer la que arrojó sobre él una piedra de molino desde las murallas, causándole la muerte en Tebes? ¿Por qué te acercaste tanto a las murallas? Si es así, dirás: tu siervo Urías, el Heteo, también ha sido asesinado. El mensajero se fue, y cuando llegó, contó a David todo lo que Joab le había dicho que dijera. David estaba enojado con Joab. ¿Por qué te acercaste tanto a las murallas?, le dijo al mensajero. ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No fue una mujer la que arrojó sobre él una piedra de molino desde las murallas, causándole la muerte en Tebes? ¿Por qué te acercaste tanto a las murallas? El mensajero respondió a David: porque sus hombres hicieron alarde de fuerza contra nosotros y salieron contra nosotros al aire libre. Los hicimos retroceder hasta los accesos de la puerta, pero los arqueros dispararon contra tu guardia desde las murallas. Perecieron algunos de la guardia personal del rey, y también fue muerto tu siervo Urías el Heteo. Entonces dijo David al mensajero: di esto a Joab: no tomes en serio este asunto. La espada devora ahora a uno y ahora a otro. Asalta la ciudad con más fuerza y derrótala. Esa es la forma de animarle. Cuando Betsabé, mujer de Urías, supo que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido. Pasado el tiempo de luto, mandó David a traerla a su casa. Ella se convirtió en su esposa y le dio un hijo. Pero lo que David había hecho desagradó a Yahvé. Yahvé envió el profeta Natán a David. Se acercó a él y le dijo: en el mismo pueblo había dos hombres, uno rico, el otro pobre. El rico tenía ovejas y vacas en gran abundancia. El pobre no tenía sino una cordera, una sola, pequeña, que había comprado. A éste alimentó, y creció con él y sus hijos, comiendo su pan, bebiendo de su copa, durmiendo sobre su pecho. Era como una hija para él. Cuando vino un viajero para quedarse, el hombre rico se negó a tomar uno de su propio rebaño o manada para mantener al viajero que había venido a él. En lugar de eso, tomó el cordero del hombre pobre y lo preparó para su invitado. La ira de David se encendió contra el hombre. Vive Yahvé, le dijo a Natán: el hombre que hizo esto merece morir. Tiene que pagar el cuádruple por el cordero, por hacer tal cosa y no tener compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres el hombre. Yahvé, el Dios de Israel, dice: yo te ungí por rey sobre Israel. Yo te libré de las manos de Saúl. Yo os di la casa de vuestro señor, sus mujeres en vuestros brazos. Te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, agregaría lo mismo de nuevo para ti. ¿Por qué menospreciaste a Yahvé, haciendo lo que le desagrada? Has matado a espada a Urías, el Heteo, y tomado a su mujer como tuya, y lo has matado con la espada de los amonitas. Ahora, pues, la espada nunca se alejará de tu casa, ya que me despreciaste y tomaste la mujer de Urías, el Heteo, para que fuera tu mujer. Así habla Yahvé: yo despertaré el mal contra vosotros de vuestra propia casa. Ante vuestros propios ojos tomaré vuestras mujeres y se las daré a vuestro prójimo, y él se acostará con vuestras mujeres a la vista de este sol. Tú obraste en secreto,
yo haré esto delante de todo Israel y delante del sol. Dijo David a Natán, he pecado contra Yahvé. Entonces Natán dijo a David, Yahvé, por su parte, perdona tu pecado. No vas a morir. Mas por haber ultrajado a Yahvé con esto, el niño que os ha nacido ha de morir. Entonces Natán se fue a su casa. David rogó a Yahvé por el niño. Mantuvo un estricto ayuno y se fue a su casa y pasó la noche en el suelo desnudo, cubierto con sacos. Vinieron los oficiales de su casa y lo rodearon para que se levantara del suelo, pero él se negó, ni quiso llevar comida con ellos. Al séptimo día murió el niño. Los oficiales de David tenían miedo de decirle que el niño estaba muerto. Incluso cuando el niño estaba vivo, pensaron, razonábamos con él y no nos escuchaba. ¿Cómo podemos decirle que el niño está muerto? Hará algo desesperado. David, sin embargo, notó que sus oficiales murmuraban entre ellos y se dio cuenta de que el niño estaba muerto. ¿Está muerto el niño?, preguntó a los oficiales. Ellos respondieron, está muerto. David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se vistió con ropa limpia. Luego entró en el santuario de Yahvé y se postró. Al regresar a su casa, pidió que le pusieran comida y comió. Sus oficiales dijeron, ¿por qué estáis así? Cuando el niño vivía, ayunabas y llorabas. Ahora que el niño está muerto, levántate y come. Cuando el niño vivía, respondió, ayunaba y lloraba porque pensaba, ¿quién sabe? Quizás Yahvé se apiadará de mí y el niño vivirá. Pero ahora que está muerto, ¿por qué debo ayunar? ¿Puedo traerlo de vuelta? Iré a él, pero él no puede volver a mí. David consoló a su mujer Betsabé. Fue hacia ella y se acostó con ella. Concibió y dio a luz un hijo al que llamó Salomón. Yahvé lo amaba y lo hizo saber por medio del profeta Natán, quien le puso por nombre Jedidías, conforme a la palabra de Yahvé. Joab atacó a Rabá de los amonitas y capturó la ciudad de las aguas. Entonces envió mensajeros a decirle a David, he tomado por asalto Rabá y he conquistado la ciudad de las aguas. Reúne, pues, ahora el resto de las tropas, y acampa frente a la ciudad y tómala, si no quieres que tome la ciudad y le ponga mi nombre. Entonces David reunió a todo el ejército y marchó sobre Rabá. Tomó por asalto la ciudad y la capturó. Y tomó la corona de la cabeza de Milcom. Pesaba 1 talento de oro, y en ella estaba engastada una piedra preciosa, la cual servía de adorno para la cabeza de David. Se llevó grandes cantidades de botín de la ciudad. Se llevó a su población y los puso a trabajar con sierras, picos y hachas de hierro, y los empleó en la fabricación de ladrillos. Trató a todos los pueblos amonitas de la misma manera. Entonces David y todo el ejército volvieron a Jerusalén. El rey David era un anciano de muchos años, y aunque le cubrían con cobertores, no podía entrar en calor. Entonces sus siervos le dijeron, que se busque una joven para mi señor el rey, que sirva al rey y lo atienda. Ella se acostará sobre tu pecho y esto mantendrá caliente a mi señor el rey. Habiendo buscado una muchacha hermosa por todo el territorio de Israel, hallaron a Abisag de Sunem y la trajeron al rey. La muchacha era de gran belleza. Ella cuidó al rey y lo atendió, pero el rey no tuvo relaciones sexuales con ella. Ahora bien, Adonías, hijo de Agit, era ambicioso. Pensó que podría ser rey. En consecuencia, consiguió un carro y una yunta de 50 hombres para correr delante de él.
En ningún momento de su vida su padre se había enfadado con él preguntándole, ¿por qué te portas así? También era muy guapo. Su madre le había dado a luz después de Absalón. Habló con Joab hijo de Sarbia y con el sacerdote Abiatar, los cuales se unieron a la causa de Adonías. Pero ni Sadoc el sacerdote, ni Benaía hijo de Joiada, ni el profeta Natán, ni Simei y sus compañeros, los campeones de David, apoyaron a Adonías. Un día, estando Adonías sacrificando ovejas, bueyes y becerros cebados junto a la piedra deslizante que está junto a la fuente del Batán, invitó a todos sus hermanos, a los príncipes reales y a todos los hombres de Judá al servicio del rey. Pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los campeones, ni a su hermano Salomón. Entonces Natán dijo a Betsabé, la madre de Salomón, ¿no has oído que sin que nuestro señor David supiera, Adonías, hijo de Agit, ha llegado a ser rey? Bueno, este es mi consejo para ti si quieres salvar tu propia vida y la vida de tu hijo Salomón. Ve directamente al rey David y dile, mi señor rey, ¿no le hiciste a tu siervo esta promesa con juramento? Tu hijo Salomón será rey después de mí. ¿Él es el que se ha de sentar en mi trono? ¿Cómo es, pues, que Adonías es rey? Y mientras todavía estés allí hablando con el rey, entraré después de ti y confirmaré lo que dices. Entonces Betsabé fue a la habitación del rey, era muy anciano y Abisag de Sunem lo atendía. Ella se arrodilló y rindió homenaje al rey, y el rey dijo, ¿cuál es tu deseo? Respondió ella, Señor mío, esto juraste a tu sierva por Yahvé tu Dios, tu hijo Salomón será rey después de mí. Él es el que se ha de sentar en mi trono. Y ahora aquí está el rey Adonías y tú, mi señor el rey, sin saber nada al respecto. Has sacrificado muchos bueyes y becerros engordados y ovejas, e invitó a todos los príncipes reales, al sacerdote Abiatar, y a Joab, comandante del ejército. Pero él no ha invitado a tu siervo Salomón. Sin embargo, tú eres el hombre, mi señor rey, a quien mira todo Israel, para nombrarles el sucesor de mi señor el rey. Y cuando mi señor el rey duerma con sus padres, mi hijo Salomón y yo sufriremos por esto. Estaba todavía hablando cuando entró el profeta Natán. El profeta Natán está aquí, le dijeron al rey. Y vino a la presencia del rey y se postró en tierra sobre su rostro delante del rey. Mi señor rey, dijo Natán, es este, pues, vuestro decreto, Adonías será rey después de mí. ¿Él es el que se ha de sentar en mi trono? Porque él ha descendido hoy y ha sacrificado muchos bueyes y becerros engordados y ovejas, e invitó a todos los príncipes reales, a los jefes del ejército y al sacerdote Abiatar. Y ahora están allí, comiendo y bebiendo en su presencia y gritando, ¡viva el rey Adonías! Sin embargo, él no me ha invitado a tu siervo, el sacerdote Sadoc, ni a Benaía hijo de Joiada, ni a tu siervo Salomón. ¿Es esto con la aprobación de mi señor el rey? ¿O no les has dicho a tus fieles quién sucederá en el trono de mi señor el rey? Entonces habló el rey David. Llámame a Betsabé, dijo. Y ella vino a la presencia del rey y se puso delante de él. Entonces el rey hizo este juramento, vive Yahvé, que me ha librado de toda aflicción, como te juré por Yahvé, Dios de Israel, que tu hijo Salomón sería rey después de mí y ocuparía mi lugar en el trono, así lo haré realidad hoy mismo. Betsabé se arrodilló rostro en tierra y rindió homenaje al rey. Viva mi señor el rey David para siempre, ella dijo. Entonces el rey David dijo, llamad al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía hijo de Joiada.
Entonces llegaron a la presencia del rey. «Lleva contigo a la guardia real», dijo el rey, «monta a mi hijo Salomón en mi propia mula y escoltalo hasta Gión. Allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán rey de Israel. Luego toque la trompeta y grite, «¡Viva el rey Salomón!». Luego lo seguiréis y él vendrá y se sentará en mi trono y reinará en mi lugar, porque él es el varón que he designado como gobernante de Israel y de Judá». Benaía hijo de Joiada respondió al rey. «Amén», él dijo, «y que Yahvé también diga amén a las palabras de mi señor el rey. Como Yahvé ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y engrandezca su trono más que el trono de mi señor el rey David». Entonces descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía hijo de Joiada, los cereteos y los peleteos. Montaron a Salomón en la mula del rey David y lo escoltaron hasta Gión. El sacerdote Sadoc tomó el cuerno del aceite de la tienda y ungió a Salomón. Tocaron la trompeta y todo el pueblo gritó, «¡Viva el rey Salomón!». Todo el pueblo lo seguía, con flautas sonando y grandes regocijos y gritos de hendir la tierra. Adonías y sus invitados, que para entonces habían terminado de comer, oyeron el ruido. Joab también oyó el sonido de la trompeta y dijo, «¿Qué es ese ruido de alboroto en la ciudad?». Mientras aún estaba hablando, llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar. «Adelante», dijo Adonija, «eres un hombre honesto, así que debes traer buenas noticias». «Sí», respondió Jonatán, «nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón». El rey envió consigo al sacerdote Sadoc y al profeta Natán, a Benaía hijo de Joiada, a los cereteos y peleteos. Lo montaron en la mula del rey, y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungieron por rey en Gión. Y subieron de allí con gritos de alegría y la ciudad ahora está alborotada. Ese fue el ruido que escuchaste. Además, Salomón está sentado en el trono real. Y además, los oficiales del rey han felicitado a nuestro señor el rey David con las palabras, «Que tu Dios haga el nombre de Salomón más glorioso que el tuyo, y su trono más exaltado que el tuyo». Y el rey se inclinó sobre su lecho, y luego dijo, «Bendito sea Yahvé, Dios de Israel, que ha permitido que mis ojos vean a uno de mis descendientes sentado hoy en mi trono». Ante esto, todos los invitados de Adonías, atemorizados, se levantaron y se fueron en varias direcciones. Adonías, atemorizado por Salomón, también se levantó y corrió a agarrarse a los cuernos del altar. Se le dijo a Salomón, «Debes saber que Adonías está atemorizado por el rey Salomón y ahora se aferra a los cuernos del altar, diciendo, que el rey Salomón me jure primero que no permitirá que su siervo sea puesto a muerte. Espada». «Si él se porta con honradez», respondió Salomón, «ni uno de sus cabellos caerá a tierra. Pero si es hallado malicioso, morirá». Entonces el rey Salomón mandó que lo bajaran del altar. Vino y rindió homenaje al rey Salomón. Salomón le dijo, «Ve a tu casa». Cuando la vida de David llegaba a su fin, él le impuso este cargo a su hijo Salomón, «Voy por el camino de toda la tierra. Sé fuerte y muéstrate un hombre. Guarda los mandamientos de Yahvé tu Dios, siguiendo sus caminos y guardando sus leyes, sus mandamientos, sus costumbres y sus estatutos, como está escrito en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que haces y emprendes. Para que Yahvé cumpla la promesa que me hizo, si tus hijos son cuidadosos en su comportamiento y caminan lealmente delante de mí con todo su corazón y alma, nunca te faltará un hombre en el trono de Israel.
Tú también sabes lo que me hizo Joab hijo de Sarvia, y lo que hizo a los 2 comandantes del ejército de Israel, Abner hijo de Ner y Amasa hijo de Yiter. Cómo los asesinó, como en tiempo de paz se vengó de la sangre derramada en la guerra, manchando el cinturón de mi cintura y las sandalias de mis pies con sangre inocente. Serás prudente para que sus canas no desciendan en paz al Seol. En cuanto a los hijos de Barzilai de Galaad, trátalos con misericordia, déjalos estar entre los que comen a tu mesa, porque ellos fueron amables conmigo cuando huía de tu hermano Absalón. También tienes contigo a Simei hijo de Gera, el benjamita de Bahurim. Me lanzó una terrible maldición el día que partí para Mahanaim, pero él bajó a mi encuentro en el Jordán y le juré por Yahvé que no lo pasaría a espada. Pero vosotros, no dejéis que quede sin castigo. Tú eres un hombre sabio y sabrás cómo tratar con él para hacer descender sus canas al Seol en sangre. David durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudadela de David. El reinado de David sobre Israel duró 40 años, reinó 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén. Salomón estaba sentado en el trono de David, y su soberanía estaba firmemente establecida. Adonías, hijo de Agit, fue a Betsabé, madre de Salomón, y se inclinó ante ella. ¿Traes la paz?, ella preguntó. Él respondió, sí, paz. Entonces él dijo, tengo algo que decirte. Habla, respondió ella. Tú sabes, dijo, que el reino debería haber venido a mí, y que todo Israel esperaba que yo fuera rey. Pero la corona se me escapó y cayó sobre mi hermano, ya que le vino de Yahvé. Ahora tengo una petición que hacerte. No me rechaces. Habla, dijo ella. Y continuó, por favor, pídele al rey Salomón, porque él no te negará, que me dé a Abisac de Sunem en matrimonio. Muy bien, respondió Betsabé, hablaré al rey acerca de ti. Entonces Betsabé fue al rey Salomón para hablarle acerca de Adonías. El rey se levantó para recibirla y se inclinó ante ella. Luego se sentó en su trono. Trajeron un asiento para la madre del rey, y ella se sentó a su diestra. Ella dijo, tengo una pequeña petición que hacerte. No me rechaces. Madre mía, respondió el rey, haz tu petición, porque no te la negaré. Que Abisac de Sunem, dijo, se dé en matrimonio a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió a su madre. ¿Y por qué, dijo él, pides a Abisac de Sunem para Adonías? Bien podrías pedir el reino para él, ya que él es mi hermano mayor y Abiatar el sacerdote y Joab hijo de Sarvia están de su lado. Y el rey Salomón juró por Yahvé, que Dios me haga esto y más, dijo, si Adonías no paga estas palabras suyas con su vida. Vive Yahvé, que me ha puesto seguro en el trono de David mi padre, y que le ha dado una dinastía, como él había prometido, que Adonías morirá hoy mismo. Y el rey Salomón mandó a Benaía, hijo de Joiada, que lo matara, y murió. En cuanto al sacerdote Abiatar, el rey le dijo, ve a Anatot a tu heredad. Mereces morir, pero no te voy a matar ahora, ya que tú llevaste el arca de Yahvé en presencia de David mi padre y compartiste todas las penalidades de mi padre. Salomón privó a Abiatar del sacerdocio de Yahvé, cumpliendo así el oráculo que Yahvé había dicho contra la casa de Elí en Silo. Cuando la noticia llegó a Joab, porque Joab había apoyado a Adonías, aunque no había apoyado a Absalón, huyó a la tienda de Yahvé y se aferró a los cuernos del altar. Se le dijo al rey Salomón, Joab ha huido a la tienda de Yahvé. Él está allí al lado del altar.
Entonces Salomón envió a decir a Joab: ¿qué razón tuviste para huir al altar? Joab respondió: tuve miedo de ti y huí a Yahvé. Entonces Salomón envió a Benaía hijo de Joiada. Ve, dijo, y derríbalo. Entonces Benaía fue a la tienda de Yahvé. Por orden del rey, dijo: salgan. No, dijo, aquí moriré. Entonces Benaía volvió a decir al rey: esto es lo que dijo Joab, y la respuesta que me dio. Haced como él dice, respondió el rey. Mátalo y entiérralo, y así líbranos a mí y a mi familia hoy de la sangre inocente que Joab ha derramado. Yahvé hará descender su sangre sobre su cabeza, por cuanto hirió a 2 hombres más honrados y mejores que él, y pasó a cuchillo, sin que mi padre David lo supiera, a Abner hijo de Ner, comandante del ejército de Israel. Y a Amasa hijo de Yiter, comandante del ejército de Judá. Que su sangre descienda sobre la cabeza de Joab y de su descendencia para siempre, pero que David, su descendencia, su dinastía, su trono, tengan paz para siempre de parte de Yahvé. Entonces salió Benaía hijo de Joiada, hirió a Joab y lo mató. Fue enterrado en su casa en el desierto en su lugar como jefe del ejército. El rey nombró a Benaía, hijo de Joiada, y, en lugar de Abiatar, al sacerdote Sadoc. El rey mandó llamar a Simei. Constrúyete una casa en Jerusalén, le dijo, tú vivirás allí. No te mudes a ningún otro lugar. El día que salgas y cruces el Wadi Cedrón, ten por seguro que ciertamente morirás. Tu sangre recaerá sobre tu propia cabeza. Muy bien, respondió Simei al rey, tu siervo hará como mi señor el rey manda. Y durante mucho tiempo Simei vivió en Jerusalén. Pero pasados 3 años, 2 de los siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat. Se le dijo a Simei: tus esclavos están en Gat. En esto, Simei se dispuso a enalbardar su asno y fue a Aquis en Gat para encontrar a sus esclavos. Se fue y trajo a sus esclavos de Gat. Se le informó a Salomón que Simei había ido de Jerusalén a Gat y había regresado. El rey mandó llamar a Simei. No te hice jurar por Yahvé, dijo, y no te advertí solemnemente, el día que salgas para ir a cualquier otro lugar, ¿seguro que morirás? ¿Por qué no guardasteis el juramento de Yahvé y la orden que os impuse? Tú sabes todo el mal que hiciste a mi padre David, prosiguió el rey. Yahvé hará descender tu maldad sobre tu propia cabeza. Pero sea bendito el rey Salomón, y sea guardado el trono de David delante de Yahvé para siempre. El rey mandó a Benaía hijo de Joiada. Salió y derribó a Simei. Y él murió. La historia de Betsabé, una mujer que se convirtió en el centro de un grave pecado del rey David. En el tiempo cuando los reyes salían a la guerra, David permaneció en Jerusalén. En un momento de debilidad y tentación, desde la azotea del palacio, vio a Betsabé, una mujer hermosa, bañándose. Su deseo llevó a una serie de acciones pecaminosas que marcarían la historia del pueblo de Israel. David, intrigado por Betsabé, la hizo traer y pecó con ella, incluso sabiendo que era la esposa de Urías, uno de sus valientes guerreros. Betsabé quedó embarazada, lo que llevó a David a cometer más actos de maldad. Para encubrir su pecado, David intentó manipular las circunstancias. Primero, llamó a Urías de regreso de la guerra y trató de persuadirlo para que fuera a su casa y estuviera con su esposa. Sin embargo,
Urías, en su lealtad a sus compañeros soldados, se negó a disfrutar de los placeres de su hogar mientras sus compañeros estaban en el campo de batalla. Ante la obstinación de Urías, David urdió un plan aún más perverso. Envió una carta a Joab, su comandante militar, instruyéndolo para que colocara a Urías en la línea del frente en la batalla y luego lo abandonara, asegurando su muerte. El plan se llevó a cabo, y Urías murió en la batalla. Después de la muerte de Urías, David tomó a Betsabé como su esposa. Sin embargo, sus acciones desagradaron a Dios profundamente. A pesar de los esfuerzos de David por ocultar su pecado, Dios lo veía todo y estaba profundamente entristecido por las elecciones del rey. Este pasaje nos recuerda la importancia de la integridad y la obediencia a Dios, incluso en momentos de tentación y debilidad. Nos enseña sobre las consecuencias del pecado y cómo nuestras acciones pueden afectar no solo nuestras vidas sino también las vidas de quienes nos rodean. También nos insta a ser conscientes de que Dios conoce nuestros corazones y nuestras acciones, y debemos esforzarnos por vivir una vida que sea agradable a Él en todo momento. También en la historia de Betsabé, vemos una mujer atrapada en las consecuencias del pecado del rey David. Todo comienza cuando el profeta Natán es enviado por Yahvé para confrontar a David con su pecado. Natán relata una parábola sobre un hombre rico que roba la única cordera de un hombre pobre, una cordera que era como una hija para él. David, lleno de ira contra el hombre rico, declara que merece morir y debe pagar 4 veces por su maldad. En ese momento, Natán revela que David es el hombre de la parábola, acusándolo de su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías el heteo. Ante la confrontación de Natán, David reconoce su pecado y se arrepiente sinceramente. A pesar de su arrepentimiento, Yahvé anuncia las terribles consecuencias de sus acciones: la espada nunca se apartará de su casa, y la desgracia y la traición vendrán de su propia familia. Además, el hijo nacido del adulterio de David y Betsabé morirá como castigo por su pecado. David ayuna y ruega a Yahvé por la vida de su hijo, pero finalmente el niño muere. Aunque devastado por la pérdida, David encuentra consuelo en su relación con Betsabé. Se acerca a ella, y juntos conciben a Salomón, a quien Yahvé ama y nombra Jedidías, demostrando su gracia incluso en medio del pecado y la tragedia. Más tarde, Joab ataca Rabá de los amonitas y la conquista. David, ahora restaurado ante los ojos de Dios, regresa a Jerusalén con grandes riquezas y victorias militares. Esta historia nos enseña sobre la importancia del arrepentimiento genuino y la gracia de Yahvé. A pesar de las graves consecuencias del pecado, Yahvé perdona a aquellos que se arrepienten sinceramente y buscan su misericordia. También nos muestra cómo nuestras acciones pueden afectar a quienes nos rodean y cómo la gracia divina puede transformar incluso las peores situaciones en bendiciones inesperadas. Que aprendamos de la historia de Betsabé y David a ser cautelosos en nuestras decisiones y a buscar el arrepentimiento sincero cuando caigamos en el pecado. Que busquemos la gracia de Yahvé en todo momento y en todas las circunstancias de nuestras vidas. Ahora compartiremos contigo unos versículos bíblicos que nos ayudarán a comprender mejor este análisis. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado.
Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás.
Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 1 versículo 8. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hebreos 10 versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados.
Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios. Y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 1 versículo 8. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hebreos 10 versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34.
Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios. Y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. En este relato, conocemos la historia de Betsabé, una mujer cuyo destino y el de su hijo Salomón están en juego debido a las ambiciones de Adonías, el hijo mayor del rey David. David, siendo anciano y frágil, lucha contra el frío y sus siervos sugieren que una joven hermosa, Abisag de Sunem, lo caliente en la cama. Aprovechando la situación, Adonías, movido por su ambición, se autoproclama rey y se rodea de seguidores, entre ellos Joab y el sacerdote Abiatar. Natán, el profeta, alerta a Betsabé sobre los planes de Adonías y le aconseja que hable con el rey David para asegurar el futuro de Salomón. Betsabé sigue el consejo de Natán y se presenta ante el rey David. Ella recuerda al rey su promesa de que Salomón sería su sucesor y cómo Adonías está tramando para robarle el trono a Salomón. David, cumpliendo su promesa anterior, confirma a Salomón como su heredero y ordena su unción como rey. Salomón es ungido como rey en Gión, mientras que Adonías y sus seguidores escuchan el tumulto. Cuando Adonías se entera de la coronación de Salomón, se aferra a los cuernos del altar, temiendo por su vida. Salomón, mostrando clemencia, le permite irse a casa, siempre y cuando se comporte con honestidad. Esta historia nos enseña sobre la importancia de la fidelidad a las promesas hechas y cómo la ambición y la traición pueden crear discordia y confusión en el reino. También vemos la sabiduría de Salomón al manejar la situación con prudencia y misericordia, mostrando así el tipo de líder que sería. Que aprendamos de la valentía de Betsabé al defender los derechos de su hijo y del discernimiento de Salomón al tomar decisiones justas y compasivas. Que busquemos siempre la voluntad de Dios en nuestras vidas y seamos fieles a nuestras promesas y compromisos. Ahora compartiremos contigo unos versículos bíblicos que nos ayudarán a comprender mejor este análisis. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado.
Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios. Y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos, y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan
Juan 14 versículo 27. La paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús.
Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31.
Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 1 versículo 8. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hebreos 10 versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios. Y Dios en él. En estos pasajes de las Sagradas Escrituras, vemos los últimos momentos del reinado del sabio rey David y el inicio del reinado de su hijo Salomón. En su lecho de muerte, David da sabios consejos a Salomón, instándolo a obedecer los mandamientos de Yahvé y a ser valiente y fiel en su liderazgo. David también menciona las acciones injustas de Joab, aconsejando a Salomón que sea sabio en tratar con él y que sus canas no desciendan en paz al Seol, refiriéndose a que su vida deberá ser justamente retribuida. Luego de la muerte de David, su hijo Adonías, movido por la ambición, busca casarse con Abisag de Sunem, una joven que había servido a David en sus últimos días. Adonías presenta su solicitud a la madre de Salomón, Betsabé, quien, sin saberlo, intercede por él ante Salomón. Sin embargo, Salomón, en su sabiduría y discernimiento,
ve a través de las verdaderas intenciones de Adonías y reconoce su intento de usurpar el trono. Salomón declara que este acto es una traición y una amenaza para su reinado, y ordena la ejecución de Adonías. Salomón también toma medidas contra Joab y Abiatar, eliminando cualquier amenaza potencial para su reinado. Sin embargo, muestra misericordia al permitir que Abiatar se retire a su heredad en lugar de matarlo. Además, Salomón trata con Simei, quien previamente había maldecido a David. Aunque inicialmente le perdona la vida, cuando Simei viola las órdenes reales y viaja a Gat, Salomón le hace pagar el precio por su desobediencia y traición. En estas historias, vemos la justicia y la misericordia de Dios en acción a través de las decisiones de Salomón. Él busca la voluntad de Yahvé y ejerce la justicia de manera sabia y firme. Que podamos aprender de la sabiduría y discernimiento de Salomón y recordar siempre que obedecer los mandamientos de Dios es la clave para la verdadera paz y prosperidad en nuestras vidas.